¿Qué tal? Es un gusto saludarle en este su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Si usted nos sigue a través de la señal internacional por el canal 31.2 de Los Ángeles, California, desde aquí Guadalajara, Jalisco, México, reciba un cordial y afectuoso saludo. En esta ocasión, bueno, pues tocaremos un tema que pues preocupa y ocupa a muchos países, no solo al nuestro, no solo a los estados en nuestro país, sino también a nivel internacional. Recientemente, una mala noticia en torno a la delegación mexicana que está participando en los Juegos Olímpicos. La esgrimista mexicana Paola Pliego, a una semana de hacer el viaje a Río de Janeiro, le avisan que no lo podrá hacer porque tiene rastros de doping en un examen que se le hizo hace como mes y medio allá en Panamá en una prueba. Razón por la cual, bueno, pues conforme a los reglamentos de la WADA, la agencia antidopaje en el mundo, tuvieron que quitarla de la lista. Esto, pues la verdad es que entristece, no porque sea mexicana, no, porque es en el deporte, así sea. Rusia está con varios atletas allá y todavía con un hilo pendientes de si van a participar o no. Esta situación verdaderamente que entristece a los deportistas porque son años, vidas completas que entregan para estar en el culmen de la fiesta deportiva como son los Juegos Olímpicos, para que salga justa o injustamente pues una situación en torno al doping. Así es que estaremos hablando de este triste tema, pero es una realidad, no solo insistimos en México, sino en gran parte del mundo. Y bien, damos la bienvenida al licenciado Saúl Joaquín Figueroa, que la semana pasada precisamente nos presentó un comentario en torno a este tema. Hoy le pedimos que nos acompañara para desmenuzarlo un poquito más. Licenciado, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, muchas gracias. Bien, con todo difícil, gusto, ¿no? El tema. Sí, claro, es un tema fundamental en la vida del deporte internacional. Bien, déjame darle la bienvenida a mi compañero Rubén Ortega. Mi querido Rubén, ¿cómo estás? Sergio, un saludo por estar acompañado por ustedes. Y bueno, ya lo mencionabas, ¿no? Un tema muy escabroso, que se toca con pinzas siempre, pero que es necesario analizar a fondo porque, al final de cuentas, sea mucha sustancia, sea poca sustancia, termina afectando la carrera de muchos deportistas. Te veo afectado de la gripa. Un poco. Cuidado con lo que tomas, Exactamente, cuidado con el medicamento. No te vayan a bajar de río, ¿eh? De aquí de minuto 44, ¿no? 44. No va a pasar el antidoping. No, pero es que es cierto, estos padecimientos, la gripa, ya no tan seguido, pero fue una de las épocas o de las rachas. Los deportistas padecían gripa y el propio analgésico para la gripa, entre las sustancias que traían, estaban prohibidas en la lista. Así empezamos, así de simple, licenciado. Así, efectivamente. Y es que finalmente un deportista que de alguna manera ingiere o modifica la fisiología de su cuerpo para rendir mejor en el ámbito competitivo, bueno, pues está incurriendo precisamente en un esquema de doping. Y a veces, bueno, pues el deportista en buena lid hace las cosas, pero finalmente ya en el esquema internacional deberá de estar bien enterado, bien informado, con una idea clarificada de lo que efectivamente le está modificando las posibilidades de rendimiento físico competitivo. Y ahí es donde vienen los problemas, estimado Sergio. Bueno, si les parece, vamos por partes, como bien lo dices, ¿no? Hay muchos temas, muchas aristas, pero vamos por el principio. ¿Qué es el dopaje? Vamos a ver este material que le tenemos preparado. Se considera dopaje al consumo de sustancias prohibidas para mejorar la actuación en una competición deportiva. Desde la antigua Grecia, los atletas han utilizado dietas especiales y pociones para estimular su fortaleza y resistencia. En 1928, la Federación Internacional de Atletismo se convirtió en la primera federación internacional que prohibió el dopaje. Pero las restricciones no eran efectivas sin controles, que no fueron establecidos a gran escala hasta 1970. Las sustancias prohibidas más comunes para mejorar la actuación de los deportistas son estimulantes, agentes androgénicos como esteroides anabólicos, hormonas, diuréticos y agentes enmascarantes. El abuso de esteroides anabólicos saltó a los titulares durante los Juegos Olímpicos de Seúl, cuando el velocista canadiense Ben Johnson dio positivo, convirtiéndose así en el primer caso de un atleta de alto perfil.
En los años 90 se mejoraron las pruebas antidopaje, por lo que los casos se redujeron significativamente. La nueva moda es el dopaje sanguíneo. Algunas técnicas, como tomar la hormona EPO, portadores sintéticos de oxígeno y transfusiones de sangre, se usan para mejorar los niveles de hemoglobina, que transporta el oxígeno. La Agencia Mundial Antidopaje se creó en 1999 tras un escándalo alrededor del Tour de Francia un año antes. El ciclista estadounidense Lance Armstrong, 7 veces campeón del Tour de Francia, fue despojado de sus títulos y tiene prohibido competir en este deporte de por vida tras admitir haber tomado sustancias prohibidas a lo largo de su carrera. En noviembre de 2015, Rusia fue sancionada de las competiciones internacionales después de que una comisión independiente de la Agencia Antidopaje encontrase evidencias de institucionalización del dopaje. Bien, pues hay una pequeña explicación en el sentido de qué es el dopaje y sobre todo llama la atención estos Juegos Olímpicos Seúl 1988, en donde el canadiense Ben Johnson pues daba ese boom y se empezaba aquí una serie de efecto dominó. ¿Por qué? Porque acababa de destronar a Carl Lewis y era el huracán en el mundo. A esta gran personalidad le quitaba esa corona y, oh sorpresa, que con trampa no se vale. Entonces, ahí empiezan una serie de camino tortuoso, sobre todo para muchos países y muchos deportistas. Y decimos bien claro, tú hacías ahorita en la pausa, mientras veíamos la cápsula, licenciado Saúl, hacías una comparación en el sentido de que se puede hacer la estimulación de oxigenación naturalmente. Sí, efectivamente. Es decir, por ejemplo, los marchistas mexicanos entrenaban en lugares muy altos. Para que el cuerpo se adapte fisiológicamente a lugares altos, por necesidad tendrá que generar mucho más glóbulos rojos, lo cual permite la oxigenación debida para los esfuerzos físicos en los entrenamientos de alta intensidad que llevaban ellos a esos niveles de altura. Y bajaban a competir a niveles del mar y entonces sus capacidades de portación de oxigenación le permitían, bueno, pues un resultado mucho mejor. Pero eso es de forma natural, eso es un esfuerzo que el deportista hace. Sigue compitiendo, como se dice, con el piso parejo, igual para todos. No es más que producto del esfuerzo, de un gran esfuerzo que los mexicanos hacían cuando el profesor Hausleber pues era quien los entrenaba y precisamente tenían esos elementos innovadores en los esquemas de entrenamiento deportivo. Ese punto que menciona el licenciado es muy importante, ¿no? Porque no había sustancias, que es también lo que veíamos en la cápsula, o lo que principalmente marca el dopaje. No había sustancias prohibidas, no había una manera ilegal de sacar ventaja. Esto era simplemente adaptar el cuerpo a diferentes tipos de condiciones, lo que generaba un mejor rendimiento, pero no existían las sustancias que incrementaban o que hacían desleal la competencia, ¿no? Claro, a partir de este boom se empiezan a dar a lo largo de los años pues otros casos, uno muy sonado, Lance Armstrong, ciclista de los Estados Unidos, también Alex Rodríguez, beisbolista, Tyson Gay de atletismo, Assault Powell de Jamaica, también en el atletismo, Nelson Cruz de República Dominicana, en fin, hasta uno de los más recientes, María Sharapova en tenis, que dio positivo precisamente en el abierto de Australia. O sea, nombres, no metemos aquí fútbol porque acuérdense que minuto 44 en la verdadera cara del deporte, el único deporte que no tiene cabida es el fútbol profesional. Casos, excepciones que mencionamos así para que no quede, pues Diego Armando Maradona y otros grandes deportistas también mexicanos que han incurrido en la situación de doping. Así es que bueno, no es privativo de nuestro país, es una, digamos, pues una bola creciente en todo el mundo. Aquí la diferencia, y con esto vamos a una pausa y luego seguiremos, la diferencia es, ¿se hace con intención o se hace por desconocimiento? Esa es la gran diferencia. Al volver de la pausa ampliaremos este aspecto.
Gracias por seguir con nosotros en su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y bueno, ya decíamos que el primer boom en el mundo fue el canadiense Ben Johnson. Otro de los boom, por lo que representó y lo platicábamos, es Lance Armstrong. Sin duda alguna, me parece que hablar de Lance Armstrong es hablar de la historia, pues más, ahora sí más, no sé con qué adjetivo calificarla, pero es el engaño más grande en la historia del deporte. Todo lo que se construyó en torno a este ciclista, digo, a partir de incluso de su vida personal, ¿no? Cómo supera el cáncer, se vuelve o regresa para convertirse en un atleta de mayor rendimiento incluso, porque antes del cáncer, pues era un ciclista promedio. Después es cuando regresa y gana 7 veces el Tour de Francia, gana una medalla de bronce en Sydney 2000. Se construye una historia en torno a él, a su historia, repito, ayuda al cáncer, los patrocinadores le cayeron del cielo y todo, y al final resulta que las bases de todo esto fueron un engaño, ¿no? Claro. ¿Algo va a aportar a este personaje? Bueno, que sigue siendo un parteaguas, ¿eh? Sí, 7 veces ganador de la Tour de France, así es que tuvo que regresar, en fin. Todo, una medalla de bronce también. Sí, yo creo que la característica aquí es que quienes que participaron en el caso de Armstrong, pues son personas que giraron en torno a una persona. Y hay situaciones mucho más complejas, cuando ya la estructura se amplía, cuando las dimensiones estructurales del propio deporte están involucradas en los asuntos de doping. Creo que la dimensión, Sergio, es más complicada, es mucho más compleja, y eso nos lleva a pensar nos lleva a una dimensión diferente del doping. De por sí ya entendemos que doparse significa estar compitiendo con ventajas fuera de lo que significaría piso parejo. Claro. Están compitiendo con situaciones en las que el deportista hace rendir su cuerpo y sus capacidades físico-competitivas a un nivel mucho más elevado que aquellos que de manera leal y metódica están haciendo sus entrenamientos para poder distinguirse. Aquí me llama a mí la atención un aspecto en torno al ciclista Armstrong, en el que, bueno, a fin de cuentas quiero pensar que en un principio, ¿por qué lo haría? ¿Por qué se metería? Quizás las ganas de sobresalir, de tener el rendimiento. Pero creo que conforme va creciendo esto, se ve tan involucrado que llega un momento en que ya no puede salirse de ese gran engaño y cae en otro quizás error mucho más grande: convencer a los que estén a su alrededor a seguir el juego. Y esto es también muy grave. Fue una gran manipulación, porque esto lo supimos, ¿cuántos años después? 4 años después incluso de su retiro. O sea, ahí hubo muchas personas inmiscuidas, en este caso, de una gran manipulación. Fue un gran circo en torno a Lance Armstrong, y así como se castigó de por vida al deportista, pues también a su círculo debió haberse muy castigado, ¿no? Y yo creo, Sergio, Rubén, que este asunto se refiere a que a la sociedad le gustan mucho los campeones, ¿eh? Sí, claro. Y bueno, y todos quieren ser campeones. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, muchos creen que el camino corto es adecuado. Pero yo creo que en el mundo deportivo, si algo tiene como característica central, es la limpieza, la lealtad, claro. La lealtad, es decir, la competición en condiciones iguales, para que efectivamente quien gane, como en este caso Juegos Olímpicos, sea el mejor en términos de oportunidad igual y de condiciones de igualdad. Claro, tú aquí hablabas algo también muy interesante, licenciado Saúl, en el sentido de la cuestión del doping. Al principio, pues fue cuando el canadiense Ben Johnson, pues se hablaba y había mucho desconocimiento que era el doping. Muchos lo atribuían a las drogas, al vicio, y esto no era cierto. Esto eran sustancias que de alguna manera pues estimulaban algunas partes del cuerpo para tener mayor, y eso se traducía en mayor rendimiento. Aquí la gran diferencia es que hay o ha habido gente que con conciencia, a sabiendas del conocimiento de los efectos, las consumían. Caso concreto, por ejemplo, en nuestro país, en México, sabemos que ya se sabe, todavía para estos Juegos Olímpicos, 100 días antes, el titular de la CONADE, Alfredo Castillo, advirtió públicamente, dijo: atletas, recuerden que en México la carne tiene clenbuterol, sustancia prohibida, cuidado con consumir alimentos de ese tipo de cosas. Y aquí entramos... Esto es algo que se conoce en todas partes. De otros países vienen los deportistas y no consumen carne aquí en México porque saben precisamente que y ese ya es un problema, ahora sí que
pues de salud, ¿no? O sea, nacional. Eso va más allá del dopaje. Pues la carne aquí está repleta de clenbuterol, lo sabemos. Los ganaderos engordan así a su ganado. O sea, eso es ya de salud nacional. Eso pasa a ser otro tipo de problema, pero que termina afectando a los deportistas, ¿no? No, y a cualquier ciudadano, digo, a cualquier persona, luego, ¿no? Pero lo que pasa es de que a la hora que tú eres deportista de alto rendimiento, se sabe que va a haber examen antidoping y ahí va a salir. Y cuidas tu dieta, ¿no? Por ende. Otro de los casos, licenciado Saúl, es en este sentido, abocándolo a la esgrimista mexicana Paola Pliego. A ella padecía del asma, o padece del asma. Estaba ingiriendo un medicamento. A ella le hicieron ¿quién va al control? Y también los exámenes reflejan, esto es a criterio ya de la WADA internacional, no es lo mismo 1 miligramo que 100 miligramos. ¿Por qué? Porque ahí se denota que un atleta está actuando con ventaja el dolo, de entrada, ¿no? Es el dolo. Porque si tú te enfermaste, bueno, sí, una aspirina tendrá una sustancia prohibida, pero a la hora que te hacen en el examen no va a salir muy alto porque estuviste consumiendo X medicina, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que este es un ejercicio absolutamente preventivo. Tú ya lo comentabas, de alguna manera, el deportista debe de conocer cuáles son las sustancias que efectivamente le afectan para su nivel competitivo. Y más aquellos que tienen esa característica tan importante de formar parte de una selección que va a participar en Juegos Olímpicos. De alguna manera, creo que parte de lo que tienen que hacer no solamente las autoridades locales, sino la Agencia Mundial Antidopaje es informar a todos aquellos deportistas que tienen ese nivel de competición internacional sobre los medicamentos y las sustancias que de alguna manera los afectan o les afecta su competición en este orden de eventos. Sería bueno saber, ¿no? ¿Qué tan explícito está para federaciones, deportistas y demás? Pues esas sustancias, como bien mencionas, que van a afectar en una posible prueba, en un control antidopaje, pues hay que ver entonces si de verdad está explícito, bien especificado, porque si no, entonces también caemos en errores por omisión, ¿no? No, Rubén, sí está bien especificado, está muy claro. No, yo creo que el punto es cuál es el ejercicio preventivo que se está haciendo para que los muchachos no caigan de manera errónea ese tipo de situaciones. Digo, un muchacho enfermo pues tiene la idea de que tiene la justificación por su enfermedad la ingesta de algún medicamento, pero también los médicos que están involucrados en el mundo del deporte deberán de ser muy doctos en las sustancias que afectan precisamente el rendimiento físico competitivo. Aquí ya vamos haciendo una especie de estructura. ¿Por qué? Y vamos tomando, el tema va tomando un poquito de solidez. La WADA, que es el organismo internacional que rige precisamente las cuestiones del doping en el mundo, bueno, pues sí, efectivamente, ya lo escuchó, hay un listado. La responsabilidad de WADA es decir, estas son las sustancias al día de hoy prohibidas, ¿sí? Y otra de sus funciones, o más claras, concisas, es la sanción. Aquel que salga y que tenga la evidencia tendrá que ser sancionado bajo los criterios y castigos que ponga la WADA. Esa ya es la función. Entonces, ¿qué pasa? Como sí hay en la lista, sí se tienen los recursos, viene un segundo plano el cual tú hablabas. Las autoridades, los médicos, ¿qué verdaderamente se está haciendo? ¿Qué se informa? Hace aproximadamente 10, 15 años se empezó a decir, aquí en México por lo menos, que el deportista tenía que ser responsable, no obstante a que su entrenador le diera, él en su iniciativa propia, por su bien, debería de estar verificando. No es desconfianza a su entrenador, no es desconfianza al médico. Hay médicos que no son o desconocen, son médicos generales y no son en el ámbito deportivo. Entonces recetan para prevenir una enfermedad o aliviar una enfermedad, sin tomar en cuenta que ese paciente es un atleta de alto rendimiento. Por lo tanto, ahí vendría un grave problema. El deportista tiene que estar, insisto, esto se dio hace más o menos aquí en México de 10 a 15 años. No obstante, falta mucho que hacer. Volviendo de la pausa, empezaremos a ver a quién le corresponde y cuáles son las acciones que tienen que hacer, porque hoy en día el único que paga el plato roto, créame usted, son los atletas. Vamos a la pausa.
Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera historia y la verdadera cara del deporte. Bien, decíamos antes de ir a la pausa que el único que paga los platos rotos es el deportista. Lo hemos visto una y mil veces. Hoy, con este esgrimista, lo volvemos a ver. El titular de la CONADE, Alfredo Castillo, en Río de Janeiro, con los Juegos Olímpicos, ha declarado que lamenta mucho la situación, que apoyarán a la deportista, que tiene todo el apoyo moral, que si es necesario algunos recursos, también los pondrán. El titular del Comité Olímpico Mexicano, el señor Carlos Padilla, que también está allá en Brasil, también llegando a Brasil, es una tristeza. No alcanzamos a abrir las pruebas. El caso es que la deportista mexicana, Paola Pliego, está sufriendo el golpe, la emoción, el trauma de no estar en unos Juegos Olímpicos, aquí en México, en su casa, con su familia. Ahí son los únicos, las familias, que verdaderamente el refugio de todos los deportistas. Qué triste y vergonzoso es que las autoridades deportivas, por lo menos aquí en México, tengan esa desfachatez. En lugar de estar allá, deberían de estar moviendo los recursos, moviendo lo que sea y apoyando verdaderamente a esta deportista. A una semana, imagínese, usted, quiero pensar, se va a casar y a 8 días resulta que siempre no. Imagínese el impacto. Pero bueno, ese es en el sentido. ¿Qué dicen las autoridades aquí en nuestro estado? El encargado del deporte en todo el estado de Jalisco, el señor André Marx Miranda, bueno, dentro del festejo que Jalisco, y esto también hay que festejarlo, Jalisco por 17 veces consecutivas es campeón nacional de la Olimpiada en todo el deporte del país. Bueno, pues aprovechamos y también se refirió en torno a los casos de doping. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. Realmente estamos muy orgullosos, de verdad que las cosas se dieron por arriba de las expectativas. Nos estamos dando cuenta que de verdad tenemos un gran equipo de trabajo, un grupo de deportistas muy destacados con grandes posibilidades de destacar. Ahora a nivel nacional, pero seguramente muchos de ellos pueden destacar a nivel internacional. El nuevo formato que pone ahora la CONADE creo se me hace conveniente. Ahora que ya lo vivimos, que pasamos la experiencia, yo creo que fue una buena decisión el dividirlo y hacerlo de esta manera. Una primera etapa de la Olimpiada por puntos y una segunda etapa por medallas de oro. Yo creo que eso favorece mucho el desarrollo del deporte de México. Es el caso de este esgrimista. Han sido por situaciones, por ciertas situaciones que no son directamente por tomar una ventaja o porque lo hayan hecho ellas o estos deportistas por alguna situación de hacer trampa o de hacer una situación que los pueda favorecer más a ellos en la competencia, sino que fue una situación circunstancial que se da. Yo creo que se tiene que reforzar mucho el tema de orientación, a lo mejor se dio por un tema de desconocimiento, entonces reforzar mucho eso, ¿no? Creo que el doping no es un problema en México todavía, no es un problema que se dé en los deportistas de alto rendimiento, es un tema, digamos, controlado, y más que eso se da por desconocimiento, por falta de cultura, por falta de cuidados que se tienen que tener en algún momento, y es por eso que salen a la luz este tipo de problemas. Ahí están las palabras. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la postura efectivamente es una acción sin dolo. No hay mala fe. No se pretende, o seguramente que no se pretende, sobre todo un deportista mexicano, o buscar la ventaja ilegal o la ventaja fuera de lo que cualquier deportista pudiera tener bajo su entrenamiento normal. Sin embargo, yo creo que el punto central sería, Sergio, tú lo mencionabas y me llama mucho la atención esa frase de que el deportista es el que paga siempre los trastes rotos. Bien, en este sentido es que nosotros tenemos que estar valorando permanentemente la orientación, la acción preventiva que hay que otorgarle a los deportistas. Es decir, nuestros deportistas deben de estar perfectamente orientados. Y el cuerpo, alrededor, el cuerpo de apoyo alrededor de los deportistas debe de estar muy bien informado, capacitado, muy bien orientado respecto de lo que tiene que llevar o tiene que hacer el deportista. Bien, como deportista, uno es muy crédulo de las acciones que le imponen el entrenador
o los directivos. Realmente la fase en la que uno es deportista es uno muy disciplinado, muy ordenado y realmente muy obediente, ¿eh? Ustedes calculen, ser tan obediente como para entrenar 2 o 3 veces al día, ¿eh? Eso es obediencia. Y aquí hay que destacar, esto que está usted escuchando, lo dice un personaje con todo el conocimiento, porque fue 17 veces campeón nacional en atletismo, licenciado. Así es que nada más. De que se cumple, él lo cumplía. Se levantaba muy temprano y iba y obedecía al entrenador. Para ser 17 veces campeón nacional, yo creo que sí. Ibas a abundar algo, mi querido Rubén. Totalmente de acuerdo, ¿no? Iba por ahí estaba de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con el licenciado. O sea, ok, sí, los deportistas pueden tener ciertas omisiones, pero detrás de ellos tiene que haber un cuerpo que esté totalmente capacitado, ¿no? Doctores, nutriólogos, incluso directivos, en qué sustancias sí, qué sustancias no, porque lo repetimos, los perjudicados son siempre los deportistas. Caso concreto lo que acabamos de ver con Paula Pliego, ¿no? Mi querido Rubén, el niño risueño, y tú haciéndole cosquillas, estás poniendo el dedo en la llaga. Efectivamente, voy de acuerdo con André en lo que decía, no hay la intención, por lo menos en estos casos que ha habido. Que déjeme decirle, en Jalisco van 2, Nuria Diosdado, nado sincronizado, que ahorita está en Río, y otra, Ruth Castillo, en la última que fue atleta en gimnasia artística, aquí de Jalisco, concretamente. Así es que van 2, ojalá y que ahí se quede y no sumen la cuenta. Pero en lo que sí no voy de acuerdo, yo les pregunto, señores, ok, entonces el deportista a temprana edad, a los 10, 11 años, no sé, 15 años, después de una trayectoria se tiene que sentar y tiene que decir, a ver, yo tengo que orientar al entrenador, al médico, al titular del deporte, al presidente de la asociación, o sea, tiene que ser un todólogo, por el amor de Dios, señores, esto es imposible, el atleta entrena día y noche, esa es su función, entonces, ¿dónde está? Y ahí es donde yo no voy de acuerdo con el señor André Max Miranda, yo nomás pregunto, ¿qué campaña publicitaria escucha usted o parte del deporte en el estado previendo o poniendo alerta a los deportistas? En medios, en no sé, no, es que vaya al CODE, ahí se le orienta. Licenciado, aquí entra, Rubén, entra el verdadero problema. La CONADE no tiene una estructura sólida, seguimiento de atletas de alto rendimiento, que me digan qué enfermedad tiene o qué padece. ¿Qué reportes tiene? ¿Quién tiene que hacer el reporte? Una lista de entrenadores, una lista, 700 médicos deportivos tenemos en el país para todo el alto rendimiento. Son pues pocos. ¿cuándo? Sí. ¿Qué hacen no, los imposible, estados, los municipios? Porque eso es una educación. Desde chiquito tienes que empezar y saber y cuidar a un Sí, atleta. como deportista, digo, cuando decides o deciden dedicarse al alto rendimiento, no sé, el licenciado no me deja mentir, pues deberían también inculcarles en las escuelas, pero digo, hay escuelas deportivas, ok, los maestros de las escuelas deportivas estarán también capacitados para guiar a los deportistas, digo. Yo creo que precisamente el llamado de atención es que estén capacitados. Sí. Digo, el deportista hace eso justamente, deporte, entrena, compite, busca el triunfo. Llegar a niveles de alto rendimiento, bueno, pues no es que uno piense, pues yo quiero ser de alto rendimiento. El deporte es muy crudo y es bastante exigente y solamente aquellos que tienen las cualidades y las capacidades llegan a esos niveles. Entonces, quienes están alrededor de esos deportistas son los que efectivamente deben de estar muy bien preparados, muy bien capacitados para orientar a los muchachos. Los muchachos tienen que centrarse, concentrarse en el entrenamiento y en la competición. Y los demás, cuyas funciones son de otro orden, son los que precisamente deben de soportar esa situación preventiva de información, de orientación, de acciones que efectivamente nutran el conocimiento del cuerpo de soporte de aquel gran deportista. Y es que precisamente en ese sentido, maestros, entrenadores y demás deben de ser facilitadores, ¿no? Para el deportista, de todo tipo de información. Mira, y capacitados. Y volvemos a un punto que aquí en Minuto 44 se trata cotidianamente. Entendemos que sin deportistas no hay deporte, Todo lo demás sobra. Cuando no hay deportistas, no hay lo demás. Bien, al volver de la pausa me voy a permitir hacer un comparativo, Lick, que tú nos digas, licenciado, en ese sentido. Tú fuiste atleta, ¿cuál era el doping en aquellos tiempos que tú competías? Velo pensando
Al volver de la pausa, hablaremos de esto. Adelante. Seguimos dialogando acá, dice, me pusiste a pensar mucho. Bueno, todavía no. Vamos a, mientras tanto, mientras que el licenciado sigue recordando qué tipo de doping existía en sus tiempos de atleta. Bueno, pues escuchemos qué es lo que dice en torno a este caso. Otro gran deportista de aquí de Jalisco, él es ciclista o exciclista, porque ya hoy ya no lo practica, hoy lo enseña y muy bien. Estoy hablando de Salvador Esquivel. Él ganó la ruta, la Vuelta de la Juventud en 1987, una prueba importantísima aquí en nuestro país, que lamentablemente ya no la tenemos, pero él llegó a ganarla. Salvador Esquivel, ¿qué es lo que dice de este tema? Bueno, cada vez el Comité Olímpico Internacional se pretende que el número crezca, el número de sustancias crezca, ¿no? Pero bueno, cada vez es más complejo, es más difícil y no te puedo mencionar de quién sería la responsabilidad. En ocasiones es responsabilidad del mismo atleta. No te puedo decir que la chica esta de esgrima es responsabilidad de ella, no sabe de quién es responsabilidad. De hecho, su abogado está viendo ya eso para poder definir, pero es muy complejo, es muy difícil, ¿no? En el ciclismo se dio por muchísimos años esto también. Recordaremos los años 80, 90 que muchos atletas salieron con doping. Pero bueno, a veces es responsabilidad de un médico, a veces es responsabilidad de las sustancias que un médico nos puede recetar para alguna gripe, alguna tos o esto, pero también no sabe el médico que el deporte que practicamos. Entonces hay que estar muy al pendiente de todo eso. Salvador, lo estamos viendo en Rusia, también en otros países, y México no es la excepción. Cuando llegan este tipo de casos, lamentablemente escuchamos a las autoridades encargadas del deporte lamentarse, dar el apoyo moral y nada más. El que sufre, negligencia o no, es precisamente el atleta, pero debe de haber una norma. Y es triste ver esto en el mundo también, presidentes que no saben ni siquiera de quién es la responsabilidad. ¿Cómo tomar esto y qué interpretación darle? Bueno, yo creo que la medicina ha evolucionado tanto que incluso las mismas naciones tienen que contratar ya médicos deportivos para poder hacer una comparativa de las sustancias que uno puede ingerir para algunas enfermedades, ¿no? Yo creo que tenemos que tener mucho más cuidado en eso. Cuando empezaba esto muy fuerte también hace algunos años, y si no me equivoco... Bien, estábamos ahí escuchando a Salvador Esquivel, ¿no? O sí, sea, lo interesante que de alguna manera él dice, no sé realmente de quién es la responsabilidad. Licenciado, ¿ya pensaste? Sergio, yo me acuerdo que en mis tiempos el deporte nacional era muy limpio, muy blanco. La verdad de las cosas es que difícilmente alguien te pudiera estar orientando respecto de qué sustancia te permitía competir de mejor manera. Realmente uno se sustentaba en el entrenamiento, la tónica que el entrenador te daba, el volumen, la intensidad, etcétera, etcétera, pero no teníamos más elementos de eso. Yo difiero, adelante. Avanza el tiempo, avanza la tecnología y también cada vez hay nuevas formas y hay nuevas sustancias, pues para sacar ventaja, ¿no? Sí ha cambiado bastante en ese sentido. Sí, cómo no, ahorita podemos estar pensando en cuestiones de orden genético, en cuestiones fisiológicas, claro. Y además con antídoto, para que no haya rastro, para que no haya rastro. Sí, porque hoy ha evolucionado tanto que efectivamente se consume, y eso es para dar un poquito más claridad a esto, se consume una sustancia que es prohibida y posteriormente se consume otra para disfrazar la que es prohibida y por la limpio. Que vas a salir limpio. Es mejor que salga una que a lo mejor no la conocen y no está reglamentada, a que salga la que ya conocen y que me van a sancionar. Eso lo estamos viendo cada vez más. Pero yo difiero un poquito en lo que tú decías. Sí había doping anteriormente. Si estoy mal y no estás de acuerdo, me dices. ¿Qué tipo de doping? No el que estamos viviendo ahorita, no. El atleta sabía que no podía comer
comida chatarra. Y se lo decía el entrenador, usted aliméntese bien. No puede consumir una cerveza, tienes que dormir bien, tienes que cuidarte. Ese era el antidoping de aquellos tiempos. Muy diferente, licenciado, al que vivimos antes hoy. había ¿sí? atletas menos Porque profesionales, ¿no? Eran menos profesionales, pero sí se pudiera catalogar, no sé si estés de acuerdo, en un tipo de doping, que esto, al evitar todo esto, y que tu entrenador estaba, y que los padres de familia estaban muy al pendientes, venían, por supuesto, resultados. Y esto podría ser como un contradopaje, porque esto en lugar de ayudarte a aumentar tu rendimiento era todo lo contrario, disminuye tu rendimiento, ¿no? Comer comida chatarra, vicios, malos hábitos, era al revés, ¿no? Disminuye el rendimiento. ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, efectivamente, era parte de la instrucción de nuestro entrenador, ¿no? Es decir, una vida sana, saludable. Naturalmente que en el orden internacional existían ese tipo de cuestiones. Yo me acuerdo en la Olimpiada del 72, un Las Viren, un corredor de 5,000 y 10,000 metros, que fue medalla de oro en ambas pruebas, pues por ahí después resultó ser que él tenía una técnica muy específica para el rendimiento, la resistencia precisamente, a través de las transfusiones sanguíneas de él mismo. Lo cual le permitía, bueno, pues tener globulación roja mucho más elevada del índice normal y le permitía, pues ciertamente, pues una capacidad más elevada en la resistencia. Que al paso de los años, bueno, pues lamentablemente Rusia es conocido y ya nosotros tenemos un conocido aquí, especialista en materia de deporte, que fue a Rusia y le tocó vivir de cerca eso que hablas tú, las transfusiones, lamentablemente. Bien, vámonos a una pausa, volvemos y ya entraremos un poquito más a lo que es nuestro país, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Volvemos, minuto 44. Bien, y tristemente este caso del doping no solo, bueno, es en el deporte convencional, sino también ya está apareciendo, pues en algunos casos, o se están dando en los Paralímpicos. Escuchemos qué es lo que nos dice precisamente una campeona olímpica, es de Ángeles Ortiz. Cuando falta casi un mes para su actuación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, la lanzadora de bala y campeona olímpica Ángeles Ortiz pasó sin complicaciones las pruebas antidopaje de rigor. Ángeles Ortiz explicó que los atletas ya no tienen ningún nivel de tolerancia por parte de la Agencia Mundial Antidopaje, la WADA, por sus siglas en inglés. Meses sin poder comer carne, ¿no? Por lo de clenbuterol. China y México tienen un problema grave de clenbuterol y ya la WADA ya no nos permite ni el nivel de tolerancia, ¿no? Ya no debemos de sacar nada de clenbuterol. Entonces, desde hace 4 meses que yo hablé a los médicos para ver qué pasaba, porque ya se oían algunos rumores, ellos me dijeron, evita toda la carne de res, que sería el único problema. Y sí están habiendo muchísimos problemas de dopaje, de hecho, pues Bulgaria no va por lo mismo. Rusia, pues el problema que tiene, también aplica para Paralímpicos, yo estoy impactada. Y bueno, sé que hay más países y que van a ir saliendo poco a poco. Algunas competidoras de mi categoría se rumora que tampoco van. Ángeles Ortiz competirá el día 8 de septiembre y tendrá como escenario el Estadio Olímpico en la búsqueda de su tercera medalla en Juegos Olímpicos. Para más deportes, Paola Ríos. Sí, Paola Ríos, y agradecemos a Paola Ríos precisamente de TV Más allá en Veracruz con esta nota que nos apoya. Y bueno, ahí está lo que dice Ángeles Ortiz. Bueno, así como, ¿no? Sí, yo retomo las palabras de esta deportista. Es impactante, Sergio, claro, que ahora hasta en el ámbito de Paralímpicos también se esté dando este fenómeno del dopaje. Creo que yo pienso que el esquema de estímulo que la sociedad le ha venido dando a los deportistas, y al ser esto los modernos gladiadores, los modernos referentes en los estadios, bueno, pues es que todos quieren ser campeones. Claro. Un deporte que... Y es la vía corta para ganar el campeonato, o al menos lograrlo con menor esfuerzo. Y un deporte que en teoría, ¿no?, debería ser incluso más noble que el convencional, ¿no?, que resalta aún más el esfuerzo que
que realizan o que llevan a cabo estos deportistas para destacar, también ya se está viendo un poco más manchado, ¿no? Claro. Sí. Bien, ¿hasta cuándo de veras nuestras autoridades tomarán cartas en el asunto, por lo menos en México? Me di a la tarea y hacer un listado de los grandes nombres, sin contar, insisto, la gran cantidad de futbolistas profesionales. Hay 29 atletas que lamentablemente se han visto involucrados en casos de doping. Con intención o sin intención, eso nunca lo sabremos, la verdad. Llama la atención Belén Guerrero, ciclista, medallista, sí. Soraya Jiménez. Y aquí estamos viendo la lista, usted lo puede ver. Empezamos en kayak, Agustín Medellín Ríos, Hugo Rosas en judo, Benito Camarena de powerlifting, Miguel Ángel Silva, Alejandro Núñez, ambos de béisbol, Marta Revuelta Jiménez de voleibol de playa, Perla Ramírez, Daniela Villegas y Nuria Diosdado de natación. De natación, que Nuria, le dijimos ya, es de aquí de Jalisco y está allá en Río, va a competir. Belén Guerrero, Nancy Contreras, Juan José, Juan Juárez de ciclismo, Luis Carlos Toussaint de ciclismo también, Roberto Serrano, Ignacio Torres, Soraya Jiménez, Carolina Valencia, Saraí Herrera, Cintia Domínguez, Liliana Borbón, Ivette Martínez, todos estos y los que mencionaste, Sergio, anteriormente, levantamiento de pesas, Sudique Rodríguez, Blanca López, Alejandra Cárdenas, Juan Ballín, Germán Sánchez, son de atletismo. Sí, Ruth Castillo de gimnasia también de aquí, Ismael Hernández y ahora recientemente la esgrimista Paola Pliego. ¿Tendrá que seguir creciendo tristemente esta lista, licenciado? Yo creo que no, Sergio. Precisamente yo creo que este programa puede ser justamente un buen llamado de atención a las autoridades, a los dirigentes, a los entrenadores, para que puntualmente estén atentos a este tipo de fenómenos. Yo creo que lo importante es prevenir y no estar lamentando posteriormente una situación en la que ya se dijo, pues el deportista es el que va finalmente va a pagar el problema en el que se vaya a meter. Aquí yo creo que es un buen punto para que quienes tienen que ver en el asunto estén de forma preventiva tocando aspecto. Con dolo o por omisión, pero no me parecen pocos, 29. Yo creo que es un buen número. Yo creo que decía André, no, todavía no es alarmante. Para mí 29 casos que a lo mejor se me van, por supuesto que para un país, para México, por supuesto que es alarmante. Así sea, mire, los parámetros de la WADA ya se lo decíamos, 1 gramo, 1 miligramo o 10 onzas, no lo sé. El castigo es el mismo, la infracción es la misma. O sea, no esperemos a tener 100 y tantos atletas con doping para que, ahora sí. Qué mentalidad, y eso es lo que a mí me preocupa, licenciado. Qué pobre mentalidad. Señores, no más, no se crece más. ¿Qué tenemos que hacer? Políticas públicas. Bueno, pues hay que hacer estructuras. ¿Qué va a hacer la CONADE? Tenemos un laboratorio ya de dopaje que le hicieron las pruebas a los atletas y se les fue. Resulta de que no lo detectaron. Por el amor de Dios, esto es lo grave que estamos viviendo actualmente aquí en México. Ojalá que ya que regresen ahora sí que como dijeron, del deporte turístico, porque ellos sí están haciendo deporte, me refiero a Alfredo Castillo y Carlos Padilla del Comité Olímpico, ellos sí van a hacer turismo deportivo allá. No, los atletas van a competir. ¿Ellos a qué van? Ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. Déjenlos, manden. Para eso hay que delegar. No, hay que tener la presencia. Es que los estatutos lo exigen. Ay, por Dios. A trabajar en el aspecto del doping. Vamos a hacer una pausa y volvemos rápidamente. Bien, seguimos. Poco tiempo nos queda, licenciado Saúl, y bueno, hay que ir haciendo, pues ahora sí que las conclusiones. Mucho trabajo que hacer por parte, creo yo. Ahora la pirámide se invierte. Las autoridades, entrenadores, médicos, psicólogos y hasta abajo es la responsabilidad, para mí, del deportista. Porque, digo, si hay deportista que con intención quiera el doping, puede ser frenado por toda esta gran pirámide. Efectivamente. Y yo creo, Sergio, debemos de buscar tolerancia cero.
No debe de irse generando nuevas posibilidades o nuevos casos en los que un deportista mexicano esté involucrado en este tipo de situaciones bastante tristes, y tristes para todos, realmente más triste para el deportista, lo es para la comunidad, pero también para el país en general. Y Claro. que se incremente la preparación, ¿no? En todo aspecto, digo, para todas las, ahora sí que las piezas de la pirámide, como mencionas, que todos se preparen, que se empapen más del tema para que no haya ni por omisión este tipo de situaciones. Claro, a los padres de familia, digo, yo exhorto, alabo la labor que tienen, cómo cuidan, pero igual, tener ese presente, ese aspecto, no son ajenos, y máxime que son los que de alguna manera pues conviven directamente con los atletas y que son los que sufren con ellos las consecuencias de una situación así. Así es que bueno, a fin de cuentas, a todos los amigos de los atletas sí les invitamos que si alguien sabe, a veces uno como atleta oculta algunas cosas y con los amigos va. Si tú de veras eres amigo de un atleta y conoces que anda en situación así, ayúdale y dile, no lo hagas. Creo que de alguna manera a nivel social es esto. A nivel de autoridades, señores, muchísimo trabajo, políticas, planes, estructuras, ¿para qué? Para que capaciten entrenadores, médicos, contrataciones y abatir de veras este gran problema. Van dos problemas ya que están creciendo. Uno que no podemos evitar, la obesidad. Jalisco número 1 a nivel nacional. Y hoy no queremos que vaya a suceder. Ya llevamos 2 atletas con este tipo de caso, licenciado. Sí, efectivamente, es decir, a la par de estas situaciones que en mucho agravan la salud pública, como es la obesidad, y que a veces estamos dejando que crezca por no establecer políticas públicas que efectivamente ataquen este problema. Bueno, pues no hay que dejar que crezca el asunto de dopaje. Licenciado, el señor Óscar Molgado nos está carrereando. Gracias por estar aquí con nosotros. Rubén, gracias. A usted, mil gracias por el favor de su preferencia. Recuerde, minuto 44, la verdadera cara del deporte.